Este problema es el 6.9 del libro, que también es un problema igual que el anterior, que era el 6.14 del libro. Son los dos problemas de exámenes muy antiguos, muy antiguos. Pensar que el libro se hizo en los años 92, 93, estuvimos haciendo el libro. Entonces, estos problemas eran anteriores, ya estaban antes, ya estaban de antes. Son de los problemas que salieron quizá en los años 80, más de 30 años tienen. Pero bueno, son problemas muy antiguos, pero también son muy actuales porque un problema de ahora puede ser exactamente igual que estos dos. Entonces, esto va al revés que el problema anterior. Fijaos que me dice que es un reflector parabólico simétrico de 60 centímetros de diámetro, de sub A, trabajando a 10 GHz, esto es la frecuencia. Cuando nos dan la frecuencia, automáticamente calculamos ya la longitud de onda, en este caso es de 3 centímetros. Entonces me dice, se encuentra alimentado por una bocina piramidal óptima. Esto es importante porque aquí al decirme que la bocina es óptima, ya me han dicho cuánto es el error de fase en la bocina, y cuando utilice las gráficas de la bocina ya sabré qué curva tengo que utilizar. Las dimensiones de la apertura de la bocina son 9 centímetros en plano H y 4,5 centímetros en plano E. O sea, aquí ya me están dando las dimensiones de la bocina. No voy a tener que diseñar la bocina, sino que voy a tener que analizar el campo radiado por esta bocina. La distancia focal es de 60 centímetros. Entonces aquí al darme la distancia focal, como me han dado antes el diámetro de la apertura, yo automáticamente calculo f sobre d sub a y me da 1. Una vez más estamos con una relación f sobre d mayor de lo habitual, pero repito, esto es necesario para poder utilizar una bocina como alimentador del reflector parabólico. Entonces normalmente en los problemas de examen, si queremos poner una bocina, pues tiene que ser una relación f sobre d asociada más grande de lo normal. Entonces la bocina, pasamos las dimensiones que me dan en centímetros, las pasamos a lambdas. Como la lambda es de 3 centímetros, si el tamaño de la apertura a sub 1 en plano h era de 9, pues automáticamente a sub 1 es 3 lambda. La lambda era de 3 centímetros, os recuerdo. B sub 1, que es el tamaño de plano E, era 4,5 centímetros. Pues si la lambda es 3, esto de aquí es 1,5 lambda. Entonces, la bocina óptima tiene un error de fase de 1/4 de 2pi y en plano E, y un error de fase de 3/8 en plano H. Esto no lo voy a tener que utilizar de momento, más que estaba mirando si lo utilizábamos para calcular la longitud. No me lo piden, o sea, aquí no me hace falta la longitud. Si me pidieran la longitud de la bocina, yo recordaría que S, que es 1/4, es B sub 1 cuadrado partido entre 8 L sub E, y de aquí podría calcular, si quisiera, L sub E. Y como T, que vale 3/8 para la bocina óptima, es A sub 1 cuadrado partido por 8 lambda L sub H, 8 lambda L sub H, de aquí podría calcular L sub H, si me lo pidieran. Como no me lo piden, pues no hace falta hacerlo. Pero bueno, al menos sabiendo cuáles son S y T, pues sabemos las gráficas de la bocina que hay que mirar. Veamos lo que nos piden. O sea, aquí ya tenemos un poco el problema preparado, con todos los datos expresados en función de lambda. Entonces ahora veamos lo que nos piden. Apartado A. Iluminación en plano H de la apertura de reflector. Me la piden en 3 puntos. En el centro, en el borde de subamedios. Ρ' cuando es de subamedios, Ρ' es igual al radio de la apertura. Entonces si Ρ' es de subamedios, pues estoy en el borde. Y luego me lo piden en un punto intermedio de sub A cuartos. Pues me lo piden también en un punto que está a medio camino del centro y del borde. Pues bueno, calculemos el decaimiento en estos puntos.
A ver, el primer punto es el centro. Entonces, el decaimiento en bordes, como siempre se expresa respecto al centro, pues claro, el decaimiento del centro respecto al centro es 1 en lineal o 0 en dBs. Claro, aquí tenemos, esta era la más fácil de todas, 0 dBs respecto al centro. Luego vamos al del borde. Dejamos para luego el punto intermedio ρ' igual a d sub a cuartos y vamos al del borde, que es lo que estamos acostumbrados a hacer normalmente. Lo primero que hay que hacer es calcular el ángulo beta del borde. Como sabemos que la relación f sobre d es igual a 1 partido por 4 tangente de beta medios, que es aquella fórmula que dimos estudiando la geometría del reflector parabólico y que os dije, es una fórmula que hay que utilizar en todos los problemas de reflectores. Y hay que sabérsela de memoria o deducirla, pero de tanto utilizarla os la vais a saber sin necesidad de memorizarla ni nada. 1 partido por 4 tangente de beta medios. Entonces la relación f sobre d es 1, de aquí despejo el ángulo beta y me sale 28,1 grados. Entonces este ángulo beta lo meto en la fórmula del decaimiento en bordes. La fórmula del decaimiento en bordes, que la conocemos ya del problema anterior y del ejemplo de diseño que hicimos el miércoles, es 40 logaritmo del coseno de beta medios más 10 veces el logaritmo del diagrama. El 40 logaritmo del coseno de beta medios lo calculo y me da 0,5 dBs. Entonces me queda el diagrama de la bocina. Entonces aquí en el diagrama de la bocina tengo dos componentes. La componente de la gráfica, y la componente del 1 más coseno de beta medios. Recordad, todo esto está explicado en el problema anterior, que el diagrama de una bocina es el producto de dos factores, 1 más coseno de tita prima medios en general, pero en este caso tita prima es igual a beta porque estamos en el borde del reflector, y la transformada de Fourier. Entonces la gráfica me da solo la transformada de Fourier. Y le tengo que añadir, digo añadir porque en escala logarítmica es una suma, le tengo que añadir el logaritmo del 1 más coseno de beta medios, ¿no? O sea, 1 más coseno de beta medios pasado a dBs. Entonces, ¿cuál es el valor que se lee en la gráfica? El valor que se lee en la gráfica, pues cogemos la gráfica correspondiente a t igual a 3 octavos. ¿Por qué 3 octavos? Porque me han dicho en plano h. Me han dicho en plano h. Esto venía en el enunciado, fijaos. La iluminación en plano h. Como es plano h, ¿qué error de fase hay que buscar? El error de fase de plano h, que sabemos que es 3 octavos. Vale, sabemos que es la curva de 3 octavos. Entonces, ahora vamos a recorrer la curva en el sentido del diseño. Es decir, en el sentido del diseño nosotros ya conocemos cuánto vale a sub 1 partido por lambda, que era 3. Fijaos que a sub 1 es 3 lambda, o sea, esto vale 3. Seno de beta, beta vale 28 grados. El coma 1 no me cabe aquí, pues me sale fuera del papel. Seno de 28 grados, 3 seno de 28 se calcula con la calculadora y me da 1,4. Entonces yo busco aquí el valor que corresponde a 1,4 con la curva de 3 octavos y me sale menos 10 dB. Entonces estos menos 10 dB son el valor de la gráfica que ponemos aquí. Fijaos que en este caso hemos recorrido la gráfica de la bocina al revés. Cuando diseñábamos, nosotros especificábamos el valor que queremos de campo de la bocina para un cierto ángulo, entonces bajábamos y obteníamos aquí un valor, y este valor era a sub 1 partido por lambda seno de beta, donde beta era conocido, y despejábamos a sub 1 partido por lambda. Esto en el diseño. Y ahora en el análisis lo hacemos al revés. Conocemos a sub 1 partido por lambda, conocemos el seno de beta, nos da 1,4, subimos y buscamos el valor de diagrama de la transformada de Fourier que corresponde para este tamaño de la apertura y con este error de fase. Nos sale menos 10. Nos queda el 20 logaritmo de 1 más coseno de beta medios. Lo calculamos y nos sale 0,53 dB. Nos sale
lo mismo que el 40 logaritmo del coseno de beta medios. Por aquello que os dije antes de la identidad trigonométrica que hace que estos dos valores son iguales. Esto de aquí es lo que esto de este comentario que he hecho aquí, es lo que ya os dije en el ejemplo de diseño y también en el problema anterior, que aquí lo tengo también puesto otra vez, que estos dos términos o factores, bueno, factores en la ecuación lineal o términos que se suman en la ecuación en dB son iguales por la identidad trigonométrica esta, que el coseno, aquí lo tenemos escrito de una forma diferente, pero lo que os escribí el otro día era esto de aquí, el coseno de beta medios es igual a 1 más coseno de beta partido por 2, que es lo mismo de lo de arriba, puesto de otra forma. Pero ahora lo pongo tal como os dije en la clase del miércoles. Bueno, pues ya tenemos el decaimiento para el borde, tenemos la suma de 0, menos 0,5 prescindiendo de las centésimas, menos 10, menos 0,5 y todo esto prescindiendo de las centésimas es menos 11. Bueno, pues ahora me queda el otro punto que me pedían, d sub a cuartos. Es un punto a medio camino entre el centro y la apertura. Entonces yo podría decir, bueno, pues es un punto a medio camino. Si yo sé que el ángulo beta es de 28 grados, aquí tengo la apertura, si sé que el ángulo beta es de 28 grados, pues un punto a medio camino, esto está a medio camino, pues tendrá un ángulo que será la mitad. Un ángulo que será la mitad, de 28, pues 14 grados, ¿no? Pues podría yo, por ir rápido, suponer esto. Pero también puedo calcularlo bien, porque en el enunciado me dan todas las ecuaciones de la parábola. Entonces, si yo miro las ecuaciones paramétricas de la parábola, hay una que me relaciona el ángulo θ' con la coordenada i. Entonces, fijaos que para un punto que está aquí a medio camino, si esto es el eje i, si el borde de la apertura está en i' igual a d sub a medios, pues este punto está en i' igual a d sub a cuartos. De hecho, en el mismo enunciado ya me estaban diciendo ρ' igual a d sub a cuartos. Lo que pasa es que paso de ρ' a i porque ρ' es un punto en las coordenadas polares de la... ρ' es un punto en coordenadas polares de la apertura. Pero si yo esto de aquí lo paso a coordenadas de la curva parabólica, pongo aquí el eje i', entonces lo que tengo es i' igual a d sub a cuartos. Entonces yo puedo relacionar con las fórmulas de la parábola que se dan en el enunciado, simplemente dándome cuenta que i' es ρ'. Y esto es d sub a cuartos. Pues fácilmente despejo θ'. O sea, si yo sé que f es d sub a, porque en el enunciado me decían que f sobre d era 1. De hecho, me daban los valores numéricos de las dos cosas iguales, creo que a 60 centímetros. Me daban los valores numéricos de las dos cosas. Entonces yo sé que f es igual a d sub a. Entonces aquí se me simplifican los d sub a y puedo despejar θ'. Despejo θ' y me sale 14,25 grados. O sea que yo no iba desencaminado cuando decía que θ' iba a ser aproximadamente la mitad del ángulo beta del borde. Entonces hágalo de una manera con 14 o con 14,25. Al final tengo que buscar aquí el ángulo θ' este de 14,25 grados. Calculo el seno, multiplico por a sub 1 partido por lambda. A sub 1 partido por lambda era a sub 1
era 3 lambda, si acaso 1 partido por lambda es 3, calculo esto de aquí y me da 0,74. Entonces en la curva de 3 octavos busco 0,74, es difícil, pero puedo buscar 0,75, que es casi lo mismo, y que es más fácil de buscar, y me da 3,5 dB. Entonces 3,5 dB es el decaimiento que tengo debido a... Perdón, aquí. 3,5 dB es el decaimiento que tengo debido a la transformada de Fourier, que es lo que yo leo en la gráfica. Les tengo que sumarle el decaimiento debido a 1 más coseno de tita prima medios. Como tita prima sé cuánto vale, 14 grados, pues calculo esto de aquí, 20 logaritmo, y me da menos 1,4 dB. Me queda el 40 logaritmo del coseno de beta medios. Como sé que vale lo mismo que el 20 logaritmo de 1 más coseno de tita prima medios, que es menos 0,14 dB, pues menos 0,14 dB también. Sumando las dos cosas, pues 0,14 y 0,14 son aproximadamente 0,3 y 3,5 pues 3,8. Entonces el decaimiento que tengo en un punto a medio camino es 3,8 dB. 3,8 dB. El siguiente apartado me pide la eficiencia de iluminación y me da la fórmula del campo en la apertura. Fijémonos cómo me da la fórmula del campo en la apertura. Me dice, calcular la eficiencia de iluminación suponiendo que la distribución de campos en la apertura es triangular sobre pedestal y con simetría de revolución. Aquí no me ha dado una fórmula explícita como me daba en el problema anterior, que me daba una fórmula parabólica. Aquí me dice simplemente triangular sobre pedestal. ¿Qué quiere decir triangular sobre pedestal? Pues quiere decir que tengo una triangular encima de una uniforme. Es decir, yo tengo una uniforme y encima le pongo una triangular. Esto es como una especie de trapecio. Si queréis podríamos decir es una distribución trapezoidal. A ver, yo si ahora tuviera que empezar a partir de cero, diría que esto de aquí es una distribución trapezoidal y se entiende mucho mejor. Pero por motivos históricos se le llama triangular sobre pedestal. Entonces decimos triangular sobre pedestal porque es la denominación heredada que tenemos, pero que sepáis que la forma, cuando se dice triangular sobre pedestal, la forma de la distribución es esta. Entonces, lo que no me dice en el enunciado es cuál es la proporción de triángulo y la proporción de uniforme. Aquí en el dibujo he puesto 0,28, pero ¿cómo lo sabemos que es 0,28 la parte uniforme y 1 menos 0,28 la parte triangular? ¿De dónde sale esto? Pues sale de que previamente en un apartado anterior hemos calculado el decaimiento en bordes. Esto no lo dice en el enunciado, se supone que es una idea feliz que tenemos que tener, hacerlo de esta manera, pero como al hacer problemas en clase ya os lo estoy explicando, pues ya lo sabréis, siempre que caiga, pues que el procedimiento es este, es a partir del decaimiento en bordes, que yo sé que si es 11 dB en escala logarítmica, en escala lineal, va a ser un campo normalizado respecto al centro, suponiendo que el centro vale 1, un campo normalizado de 0,28. Es el campo en el borde normalizado. Por tanto, el campo en el borde es 0,28. Entonces, tengo que escribir una expresión del campo tal que en el centro valga 1, en el borde valga 0,98 y como es trapezoidal, tiene que ser una expresión, tiene que ser un polinomio de primer grado. Pero un polinomio de primer grado que valga 1 en el centro y 0 en el borde es este de aquí. 1 menos
0,72, obviamente 0,72 es 1 menos 0,28, ¿vale? R'O' partido por el radio. Entonces cuando R'O' sea igual al radio, el cociente vale 1 y me queda 1 menos 0,72 igual a 0,28. Y por eso os pongo aquí que el 0,72, ¿de dónde lo sacamos? Pues buscamos que tengo que restarle a 1 para que dé 0,28 en el borde. Entonces si a 1 le resto 0,72, pues obtengo en el borde 0,28, que es lo que yo quiero obtener, porque es lo que corresponde con menos 11 dB en escala lineal. Pues este es el procedimiento. En el enunciado no se dice, pero bueno, ya se explica siempre, toda la vida lo hemos explicado al hacer los problemas, que el procedimiento es este, es a partir del decaimiento en bordes, que se supone que yo tengo que haber calculado antes sin equivocarme, porque claro, luego aquí arrastro un valor equivocado. A partir del decaimiento en bordes calculamos la proporción de uniforme y de triangular que tenemos y por tanto nos permite obtener el coeficiente que hay que poner en la ecuación del campo en la apertura. Entonces aquí hacemos otra vez lo de siempre. Como la eficiencia de iluminación no depende del diámetro, tomamos un diámetro de 2 metros para que el radio sea 1 metro, que es lo que nos permite hacer los cálculos de forma muy simple. La demostración está en el problema anterior, entonces para los que hagan este problema directamente sin ver el anterior, por eso les pongo que miren la demostración en el problema 6.14. Pues me queda ahora esto, la superficie de la apertura es pi, porque el radio es 1. Entonces pi r cuadrado pues será pi. Entonces, el campo en la apertura. El campo en la apertura, fijaos que si ahora el radio vale 1, pues el campo en la apertura es directamente 1 menos 0,72 por R'O'. 1 menos 0,72 por R'O'. Entonces, aquí me interesa más hacer 0,72 igual a A y arrastrar la variable A, porque voy a escribir menos arrastrando As que arrastrando un 0,72 y luego ya sustituiré al final A igual a 0,72. Entonces las integrales. La integral del numerador es la integral del campo en la apertura con el diferencial con R'O' diferencial de R'O'. Pensar que las integrales en phi dan 2pi, o sea que aquí tenemos esta integral en phi me da 2pi elevado al cuadrado, por este cuadrado de aquí. La integral de abajo me da 2pi, ¿vale? Entonces estas integrales me van a dar, esta integral me va a dar un factor 2pi al cuadrado y esta integral un factor 2pi, que simplificando me dan un 2pi en el numerador, que con este pi de abajo me da un factor 2. O sea, aquí lo que me va a quedar es un 2 que multiplica a la integral entre 0 y 1 del campo en la apertura por R'O', toda elevada al cuadrado, partido por la integral entre 0 y 1 del campo al cuadrado. Hacemos la integral del numerador, que es la integral entre 0 y 1 del campo en la apertura por R'O'. El campo en la apertura es 1 menos A R'O'. Esto multiplicado por R'O' e integrado, pues la integral de R'O', que es R'O' medios al cuadrado, perdón, R'O' cuadrado medios, menos A por la integral de R'O' cuadrado, que es menos A por R'O' cubo tercios. Esto entre 0 y 1, y una vez más la ventaja de tener radio 1, que 1 elevado a cualquier potencia es 1, me da 1 medio menos A tercios. Entonces aquí ya puedo sustituir A y me sale una integral del numerador que vale 0,26. En el denominador tengo, entonces aquí en el numerador me quedará 0,26 al cuadrado. Denominador, la integral entre 0 y 1 del módulo al cuadrado del campo en la apertura por R'O'. El módulo al cuadrado del campo en la apertura es 1 menos A R'O' elevado al cuadrado, por tanto es 1 menos 2A R'O' más A cuadrado R'O' cuadrado, todo esto por R'O' e integrado. Esto me da la integral de R'O' en el primer término, que es R'O' cuadrado medios,
la integral de menos 2a rho' cuadrado, porque aquí hay dos veces rho', que es menos 2a rho' cubo tercios, y luego a cuadrado por la integral de rho' cubo, que será a cuadrado por rho' a la cuarta cuartos. Entonces aquí sustituyo rho' igual a 1, me queda un medio menos 2 tercios de a más a cuadrado cuartos, sustituyo a y me da 0,15. Entonces la eficiencia de iluminación pues será 1 partido por pi por 2pi cuadrado partido por 2pi. Todo esto ya os he justificado antes que me da 2. Esto me da 2 por 0,26 al cuadrado partido por 0,15 y cojo la calculadora y esto es 0,9. Por tanto, la eficiencia de iluminación es 0,9. A ver, esto es aproximado, ¿eh? Fijaos que lo que hemos dicho es, nosotros tenemos un campo en la apertura, en función de rho', de 0 a medios, ¿vale? Entonces, nosotros sabemos que en normalizado el campo en el centro vale 1. Sabemos que el decaimiento en bordes de menos 11 dB me da un campo en el borde en escala lineal normalizado de 0,28. Entonces nosotros no sabemos muy bien cómo es la gráfica del campo entre el centro y el borde. Pero decimos, bueno, pues hacemos una aproximación en línea recta y obtenemos esta gráfica de trapecio con simetría de revolución. Pero esto es una aproximación. Hemos trazado una línea recta entre el campo del centro, que sabemos que vale 1 en valor normalizado, y el campo en el borde, que sabemos que vale 0,90, que vale 0,28 normalizado. Entonces, claro, hemos hecho una aproximación, pero bueno, probablemente no nos habremos equivocado por mucho. Tampoco tenemos nada mejor que hacer, porque si quisiéramos hacer una aproximación de orden superior, que en lugar de en línea recta fuera parabólica, o sea, con polinomio de segundo grado, necesitaríamos... iba a decir que necesitaríamos más información. En este caso, sabiendo que tiene simetría de revolución, pues podríamos poner una parábola con derivada cero en el centro, y esta sería la información que nos pasa. Pues mira, podríamos haber hecho una parábola, y ahora se me ocurre que esto es una posible... Creo que no lo he preguntado nunca. Hacer una aproximación parabólica con simetría de revolución, y por tanto pues podríamos haber obtenido una expresión parabólica. Claro, las integrales nos saldrían un poco más complicadas. Pero bueno, pero fijaos cómo me sale una eficiencia de iluminación bastante buena. Bastante buena. Pues, repito, aproximada, ¿eh? Entonces, siguiente apartado, para terminar, que ya se nos acaba la hora. Suponiendo una eficiencia de iluminación de 0,95, calcular la directividad del reflector, el ancho de haz a menos 3 dB y el ancho de haz a menos 10 dB y el nivel del lóbulo principal a secundario. Uy, un montón de cosas. Vamos a ir rápido. A ver, lo que ya sabemos hacer porque ha salido ya muchas veces, la directividad, para ir rápido ya no digo la fórmula porque ha salido muchas veces. Conocemos la superficie de la apertura, que es pi por el radio al cuadrado. Conocemos las eficiencias. La de desbordamiento me la dan en el enunciado. La de iluminación la he calculado antes y valía 0,9. Lo multiplico todo, me da esto, paso a dB, 35 dB. Esto era fácil. Ancho de haz a menos 3 dB. Esto también es fácil porque tenemos una fórmula aproximada de la directividad, que es la del ángulo sólido equivalente, que me relaciona la directividad con el ancho de haz a menos 3 dB. Entonces, como la directividad la he calculado y me da 3.375, pues igual esto a 3.375, despejo el ancho de haz a menos 3 dB, me da 6 por 10 a la menos 2 radianes. Recordad que aquí el ancho de haz se pone en radianes. Paso a grados y me da 3,5 grados. Aquí pongo
una pequeña nota, que si yo sé que el diagrama tiene simetría de revolución, sería mejor utilizar esta otra fórmula, que se basa en que el ángulo sólido de un haz circular vendría dado por, en lugar de suponer un haz rectangular cuyo ancho de haz es este de aquí en las dos dimensiones, en lugar de suponer este ancho de haz, pues podríamos haber supuesto un haz circular con este ancho de haz. Y bueno, la fórmula sería esta de aquí. Es una alternativa, pero si me lo hacéis con la fórmula habitual, pues yo lo voy a dar siempre por bueno. ¿Qué me queda que sea fácil también? El nivel del lóbulo principal a secundario. Yo sé que el decaimiento en bordes es 11 dB. Y tengo una gráfica que para cada tipo de alimentador me da el nivel del lóbulo principal a secundario asociado con cada decaimiento en bordes. Entonces yo puedo ver en la gráfica que para un decaimiento en bordes de 11 dB, el nivel del lóbulo principal a secundario es de 27 dB. Por tanto, solución 27 dB. Hasta aquí lo fácil. Pero me piden también el ancho de haz a menos 10 dB. Esto de aquí es un pelín más complicado, pero lo que haremos es aproximar el haz principal por una parábola. Y aquí no tengo mucha pizarra, pero vamos rápidamente a abrir un bloc de notas. Entonces supondremos, esto lo hago así muy rápido porque me quedan 2 minutos, supondremos que el diagrama del reflector expresado en dB, supondremos que es una parábola. Entonces sabemos que en el máximo vale 0 dB porque es un diagrama normalizado. Sabemos que vale menos 3 dB en un punto que corresponda con ancho de haz a menos 3 dB. Entonces el punto que corresponde con ancho de haz menos 3 dB es el ancho de haz a menos 3 dB medios. Entonces, para el ancho de haz a menos 3 dB medios, yo quiero que valga menos 3. Entonces, la fórmula que me cumple esto de aquí es el diagrama normalizado expresado en dB, más o menos igual a menos 12 tita prima partido por el ancho de haz a menos 3 dB medios y elevado al cuadrado, porque tiene que ser una parábola, elevado al cuadrado porque tiene que ser una parábola. Fijaos, para tita prima igual a 0, obtengo 0 dB. Todo esto me da un resultado en dB. Para tita prima igual a 0 obtengo 0 dB, perfecto, 0 dB en el centro. Para tita prima igual al ancho de haz medios, pues al dividir por el ancho de haz tengo el paréntesis que vale 1 medio, al cuadrado, el paréntesis al cuadrado vale 1 cuarto, y 1 cuarto por menos 12 es menos 3. Entonces, para el ancho de haz menos 3 dB medios me vale menos 3. Por tanto, esta fórmula es una fórmula bastante utilizada en la práctica porque es una aproximación del diagrama del alimentador en dB. Del alimentador no, del diagrama de la parábola en dB. Aunque a veces la gente también lo utiliza para el diagrama del alimentador. En este caso el diagrama de la parábola. Bueno, pues utilizamos esta fórmula que os he justificado antes. Entonces, cuando tita prima valga la mitad del ancho de haz a menos 10 dB, el valor del diagrama será menos 10. Entonces menos 10 será igual pues, a menos 12 por el ángulo tita prima a menos 10 dB partido por 2, que es el valor de tita prima, dividido entre el ángulo a menos 3 dB. Como el ángulo a menos 3 dB es conocido, yo de aquí saco el ángulo a menos 10 dB y por tanto el ancho de haz a menos 10 dB. Y despejo el ancho de haz a menos 10 dB y me da esto. Fijaos que aquí todo es conocido. El ancho de haz a menos 3 dB sabemos que es 3,5 grados. Entonces fijaos que todo esto es conocido menos el ancho de haz a menos 10 dB, que es lo que despejamos.